Muy buenas chicos y chicas, semana nueva, vídeo nuevo. Sé que estos vídeos os gustan, dejad un like, suscribiros y si queréis más contenido de este ya sabéis que podéis ir a las tutorías www.medicinaconcabeza.com y ahí podéis acceder a todos los tipos de tutorías, pack VIP, pack básico y prontito habrá las masterclass, estad atentos y vamos ya con el vídeo que a mí esto de la publicidad no me gusta demostrar cosas y que luego queráis apuntaros por lo que enseño. Vamos allá y como siempre vamos a analizar preguntas. La semana que viene va a tocar un vídeo de fisiopatología, así que la semana que viene toca entender y aprender más medicina. Y esto van a ser 3 preguntas del 1000 que yo creo que son muy interesantes. Vamos a repasar diferentes cosas, ya hemos dejado la cardiología a un lado, vamos con otras asignaturas. ¿Cuál de estos síntomas no va a favor de un vértigo de origen central? Por lesión en el tronco, ¿vale? Nos están diciendo lesión en el tronco, nos están diciendo que ya no es encefálica ni nada por el estilo, entonces eso puede ser algo que nos sirva para a lo mejor confundirnos porque nos pueden poner una afasia motora o algo así y eso sería más de corteza y menos de tronco. Y nos dicen que no va a favor de un vértigo de origen central, es decir, que va a favor de un vértigo periférico. Entonces nos dicen características del vértigo periférico versus vértigo central. Si queréis hago un vídeo de esto que yo creo que es muy interesante y se sabe diferenciar muy rapidito, pero básicamente se va a mirar sobre todo el nistagmo, porque el nistagmo horizontal suele ser del vértigo periférico, es decir, del que ocurre ya pasado el nervio, y el nistagmo central pues suele ser el que tiene origen en el tronco, a nivel encefálico, etc. Luego también nos podemos fijar en la sintomatología, cuando tenemos sintomatología como hipoacusia, como puede ser también acúfenos, suele ser algo más bien periférico, algo también del nervio, del octavo par, y eso por ejemplo puede ser la enfermedad de Meniere, vértigo, hipoacusia y acúfenos, enfermedad de Meniere, que recuerda que era un problema ahí de la endolinfa, lo dejamos ahí, y sobre todo también otra sintomatología como puede ser las caídas por inestabilidad, bueno. Tenemos que saber diferenciar muy bien lo que es central de periférico. Es lo que nos está preguntando esto. Y es lo que vamos a ir allí. Entonces, ¿qué no va a favor de algo central? O sea, ¿qué sí va a favor de algo periférico? 1. La presencia de hipoacusia acúfenos acompañado del vértigo. Pues hemos dicho que esto es típico del vértigo periférico. Y en este caso, esta tríada es la tríada que es típica del Meniere. Podéis ir al podcast, tengo un podcast sobre la enfermedad de Meniere, pero esta es la tríada típica y es la que tenéis que saber para el MIR. Entonces ya tenemos la respuesta correcta, pero porque la hemos buscado antes. Creo que en este tipo de preguntas lo primero que tenemos que hacer es, vale, ¿qué nos están preguntando? ¿Qué conceptos nos están preguntando? Luego, decir alguna característica de esos conceptos, definir un poco el vértigo periférico y un poco el vértigo central, para que luego, cuando vayamos leyendo las respuestas, busquemos la respuesta correcta, no que nos la encontremos. Es decir, no tenemos que ir razonando cada respuesta, sino haberlas razonado previamente. Así tenemos el control nosotros de la pregunta. Parte 2. La aparición de diplopía acompañando al vértigo. Bueno, eso suele, en este caso, afectación del tronco. Del tronco sabéis que salen muchos pares craneales, entonces podría ser que se afecte a algunos de esos pares craneales o que tengamos una lesión, un problema en el tronco y se está afectando a algunos de esos pares craneales y que esté provocando diplopía. Por ejemplo, el sexto par, ¿vale? Entonces, esto es típico de que sea central. Por lo tanto, esta es típica de central, nada. La descripción del vértigo como una sensación de inestabilidad, ¿vale? Inestabilidad, habíamos dicho de que eso era central, puede ser algo que sea más bien posterior, que afecta a los pares pues, que se encargan del sentido de la estabilidad, de la propiocepción. Entonces, esto también era típico de los vértigos centrales. Y que la exploración es objetivo un nistagmo vertical. Aquí nos ponen vertical. Vertical es típico del central y el horizonte rotatorio es típico del periférico. Pregunta sencillita que simplemente se responde sabiendo diferenciar uno periférico de uno central. Si queréis un vídeo de esto, dejadlo en comentarios y lo hago encantado, pero quiero que siempre os fijéis en eso. Buscamos la respuesta correcta, no nos la encontramos. Bueno, voy a abrir aquí otra de las preguntas. Entonces pongo aquí mis colorcitos. Mujer de 35 años, importante. Patologías que aparezcan más frecuentemente en mujeres jóvenes. Remitido a urgencias por traumatismo craneoencefálico, por caída en patinete, es decir, es un traumatismo craneoencefálico, sin pérdida de conciencia ni amnesia, es decir, que en principio no parece que fuera grave, no grave, en principio, vamos a ver qué nos cuentan. En la exploración se trata de un traumatismo craneoencefálico cerrado,
¿vale? No es grave. Con conmoción y cefalea leve, bueno, normal, te acabas de dar un coscorrón en la cabeza, tienes que tener algo de cefalea, si no es preocupante. Sin presencia de náuseas y vómitos, es decir, que sigue pareciendo que no es un traumatismo grave. La exploración neurológica es normal, por lo tanto también pensamos que no es grave y presenta un Glasgow de 15, es decir, que no es grave. Ante esta situación, ¿qué prueba está indicada en primer lugar? Bien, lo tenemos que tener claro, es traumatismo craneoencefálico. ¿Grave? Hacemos un TAC. ¿Por qué hacemos un TAC? Hacemos un TAC para ver si hay un problema en los huesos, si hay una hemorragia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tiene que tener algún criterio de gravedad, que haya perdido la conciencia, que tenga náuseas y vómitos, que puede sugerir que tenga hidrocefalia, que tenga un Glasgow disminuido, que tenga muchísima cefalea. Pero aquí no tiene nada. Entonces, si tú tienes un traumatismo craneoencefálico, un coscorrón en la cabeza leve, no haces nada. O sea, no haces nada. A no ser de que a lo mejor sea un paciente que tenga 80 años, esté anticoagulado y antiagregado y entonces tenga mucho riesgo de sangrado. Ahí te lo tienes que plantear porque son criterios que pueden aumentar la gravedad. Pero en una chica de 35 años sana, no hay que hacer nada si no tiene ningún factor de riesgo. Entonces, TAC sin contraste. ¿Para qué vamos a radiarla? Para nada. TAC con contraste. Sería interesante si hubiera que ver pues, sangrados, etc. Pero en este caso también no sirve de nada porque es un traumatismo leve. Ninguna prueba de imagen, correcto, y una radiografía simple de cráneo nos serviría de mucho solo para ver a lo mejor la estructura ósea, pero en esos casos mejor hacer un TAC. Entonces en esta pregunta que nos dicen, diferenciar los traumatismos craneoencefálicos y el manejo. Siempre tenéis que pensar qué me están preguntando, qué concepto, porque cada pregunta esconde un concepto. Si identificáis qué concepto os están preguntando ya tenéis bastante hecho. Y vamos con la última de las preguntas de este vídeo, que sabéis que me gusta que los vídeos sean pues, de 10 minutos así para que sean rápidos, amenos y que podáis aprender de forma que no gastéis mucho tiempo. Entonces, varón de 55 años, ya sabemos que a estas edades puede aparecer cualquier patología, que sufre una hemorragia subaracnoidea, por rotura de un aneurisma en la cerebral media, ¿vale? Es un cuadro grave, hemorragia subaracnoidea por cerebral media. Se trata de forma quirúrgica, o sea que en principio está solucionado, vamos a poner tics, y tras una buena evolución en la que recupera la capacidad de caminar, un mes después de sufrir la hemorragia presenta deterioro progresivo, lo de progresivo seguramente es importante, y un mes. Llegando a encontrarse obnubilado y con dificultad para obedecer órdenes. Vale, básicamente es que se trata quirúrgicamente y un mes presenta deterioro progresivo. Bien, esto puede ser por muchas causas. Una de ellas yo creo que podría ser que volviera a sangrar, pero si volviera a sangrar sería algo más agudo, no sería tan progresivo, porque si vuelve a sangrar de alguna forma volvería a tener un cuadro agudo y no algo progresivo. Puede ser simplemente porque a lo mejor esté haciendo una hidrocefalia secundaria a todo el cuadro que ha tenido, o porque esté sangrando poquito y entonces esté dilatando todas las cavidades. Eso tendría más lógica por lo de progresivo. Recordad que los enunciados tienen palabras clave y eso es lo que tenemos que identificar. Y yo siempre subrayo las palabras clave para que veáis cómo pienso. Entonces, bueno, en principio vamos a pensar que es algo subagudo y vamos a ver qué opciones nos ponen, porque claro, esto puede ser un abanico muy importante. Y luego vemos. Se encuentra en el momento de la evolución en el que es más frecuente el vasoespasmo. Falso. Esto, lo más típico, es en la primera semana, después de la hemorragia subaracnoidea, de que los vasos hacen ahí una especie de vasoconstricción, no está del todo clara por qué, pero suele ser en esa primera semana y seguramente sea un poco por componente inflamatorio, citoquinas, etc. Se produce ese vasoespasmo y entonces podría dar cierto grado de esta clínica. Pero estamos diciendo que nos han dicho un mes, por lo tanto no es en el tiempo en el que se suele producir. Probablemente este deterioro progresivo secundario al desangrado del aneurisma. En principio pensamos que no, porque cuando algo vuelve a sangrar rápido sería algo agudo, no algo progresivo. Entonces tampoco nos gusta. El deterioro subagudo, esto ya nos gusta, que presenta con mayor probabilidad se debe a hidrocefalia. Pues mira, la verdad es que no tenemos una certeza clara de que sea por eso, pero sí que nos está diciendo que es subagudo y la hidrocefalia pues tendría lógica de que pudiera ser una de las causas que hiciera que este paciente se deteriorase. Entonces en principio nos gusta. Vamos con la cuarta. La técnica diagnóstica de elección es la angiografía cerebral. No. Si tú piensas que a un paciente le está pasando algo en la cabeza, lo primero que tienes que hacer es ver la cabeza. La angiografía solo ves los vasos.
Entonces, si pensaras que está sangrando, sí, le podrías hacer una angiografía para cerrar otra vez si hay un sangrado. Pero en este caso no sabes qué le pasa. Entonces, lo que haríamos es un TAC, un angiotac, para ver cómo está la cabeza. ¿Vale? Tenemos que ver cómo están los vasos de la cabeza, tenemos que ver si hay signos de sangrado, si hay dilatación de los ventrículos cerebrales. Bueno, hay que verlo. Entonces, esta tampoco sería. Por lo tanto, la que nos gustaba es la 3, el resto las descartamos y la 3 es la respuesta correcta. Esta, por ejemplo, es una pregunta que yo en este momento tampoco tengo tanta evidencia, tan claro, porque llevo 2 años sin estudiar esto y la verdad es que se me queda un poco lejos, pero más o menos sí que me acuerdo de los conceptos clave, ¿no? De cuándo ocurre el vasoespasmo, principales complicaciones y luego es un poco de sentido común, es decir, tú quieres ver la cabeza en general, el cerebro, entonces la angiografía es algo muy específico, primero tienes que ver la estructura global y gracias a eso pues descartamos la 4, que es una opción que podría confundirnos, y nos quedamos con la tercera. Nada más, si os ha gustado, un poquito de publicidad, podéis ir a las tutorías, yo creo que no os vais a arrepentir, de hecho tengo la convicción de que quien se apunta no se arrepiente y nos vemos en el siguiente vídeo.